Aló. Cuando es que se me haya quedado pegado. ¿Hiciste lo que te dije de probar dónde tenéis mejor internet y eso? Sí, estoy abajo, pero no sé, igual se me queda pegado. ¿Y estáis ocupando el wifi o los datos de tu teléfono? El wifi. Ocupa los datos entonces, pues si es que el wifi se te va a quedar pegado todo el rato, no vamos a avanzar nunca. Ya, Ya. Entonces vamos a terminar a las 2:20 pues, para hacer cumplir la hora. ya. Ya verá. Estaba viendo los contenidos de este libro y es bien sencillo. Es ver ecuaciones con potencias, la función exponencial, la función raíz, la función logarítmica, función cuadrática, ecuaciones de segundo grado. Es bien sencillo. ¿Ya? Mm, Ya, la primera parte dice potencias y ecuación potencial. ¿Ya? ya. Potencia y ecuación potencial. Cuando hablamos de potencias es cuando yo tengo un número a elevado a algo b. Así de sencillo. O yo puedo tener, por ejemplo, a más b elevado a algo a c, y eso elevado a d, y eso elevado a Euler, qué sé yo. Son mil cosas. Entonces ahí están las dos como claves para las cosas. Por ejemplo, si yo tengo misma base y distintos exponentes, los exponentes se van a sumar. Y si yo tengo bueno, ahí lo pone como una división. Si en realidad es dividido, AM dividido en AN, es exactamente lo mismo que poner A elevado a M partido en A elevado a N, ¿cierto? Una división es A elevado a M menos N. Cuando es división, se resta. Cuando está, por ejemplo, uno arriba y otro abajo, siempre se restan. Predomina el signo Ya. del que está arriba. No voy a ir con los ejercicios porque ahí, por ejemplo, el primer ejercicio tenéis puras bases iguales, entonces sumáis todas las cosas que tenía arriba. En el ejercicio 2 también. En el ejercicio 3 tenéis el X a la 3 restado con todo lo que tenía abajo, qué sé yo. Mm, Y vais comparando con los resultados que tenía ahí. No me voy a detener mucho acá. Juntáis solo los que tienen igual base, etc. La siguiente parte dice, producto de... bueno, voy a hacer el ejercicio 6. Así como para cumplir con algún ejercicio. Ejercicio 6 dice, elevado a 7, por a b a la menos 1 por b al cuadrado dividido en a a la 5. ¿Ya? ¿Cómo desarrollo esto? Tenemos pura multiplicación y al final tenemos una división, por lo tanto esta cosa yo lo puedo tirar para abajo. A a la 7 por a b a la menos 1 por b cuadrado dividido en a la 5. ¿Pero qué pasa?
b está elevado a la menos 1. Recuerda que cuando tú tienes cosas elevadas a algo negativo, tú lo puedes pasar para arriba o para abajo, dependiendo de dónde esté. Si en este caso, como está arriba y está elevado a algo negativo, lo puedo pasar para abajo. Por lo tanto, me va a quedar a a la 7 por a por b al cuadrado dividido en a la 5 por b a la 1. Acuérdate que cuando lo pasáis para abajo, el signo se termina invirtiendo. ¿Qué puedo hacer ahora? Junto las a con las a y los b con los b. Las a con las a me va a quedar a a la 7 por a es a a la 8 porque los exponentes se suman. 1 más 7, 8. Pero le tengo que restar aquí este 5 porque está dividido. 8 menos 5 es 3. Por lo tanto, yo voy a obtener a la 3 por b por b. Porque tengo b al cuadrado partido en b. Por lo tanto, 2 menos 1, 1. B. ¿Se entendió ese, cierto? ¿Se entendió? Sí. Ya. Vamos en el siguiente. Dice, productos de potencias de igual exponente. Si yo tengo a por b, los dos elevado a n, yo puedo juntar los dos y el resultado final elevarlo al exponente. Es como sacar el exponente y hacer la multiplicación por separado. Con el cociente pasa lo mismo. Si yo tengo dividido, pasa exactamente lo mismo. Si yo tengo potencia de una potencia, si yo tengo a elevado a m y todo eso elevado a n, yo las potencias las multiplico. Se le llama potencia de una potencia. ¿Se entiende eso? Sí. No me voy a quedar acá porque ya lo hemos visto 800 veces. Entonces vamos a seguir. Porque esto es muy sencillo. Quiero llegar a la parte de funciones, que es lo que importa. Igual voy a hacer un ejercicio. Por ejemplo, tengo el ejercicio 3. Voy a borrar. El ejercicio 3 me dice 81 elevado a más 1. Todo eso dividido en 3 elevado a más 1. Ya. ¿Qué pasa con este ejercicio? Se ve bien, ¿cierto? Bueno, igual lo tenía ahí. ¿Qué pasa con este Sí. ejercicio? Pasa que tenemos el mismo exponente, a la menos 1. Por lo tanto, yo voy a juntar esto dentro del mismo exponente. Y eso elevado a más 1. ¿Y qué más puedo hacer? Yo me di cuenta que 81 es múltiplo de 3. El 81 yo lo puedo dividir en 3. Por lo tanto, 81 dividido en 3 es 27. Por lo tanto, el resultado final es 27 elevado a más 1. Recuerda un tip, que cuando tú tienes, por ejemplo, cosas sumadas, es que en realidad se están multiplicando. Por lo tanto, es lo mismo que poner 27, perdón, elevado a por 27. La multiplicación hace que se sumen en el exponente. ¿Se entiende? Sí. Ya. Potencias de igual base. ¿Qué me dicen las potencias de igual base? ¿Cómo yo puedo empezar a desarrollar cosas, por ejemplo, ecuaciones con potencias? Por ejemplo, cuando yo tengo la x arriba, o ese tipo de tonteras. Si yo tengo, resulta que yo hice ya todas las operaciones algebraicas, matemáticas, los despejes y todas esas cosas, yo llego a esto. Yo a esto, voy a escribir más grande. La verdad es que si escribo más grande, los plumones se me gastan más rápido. ¿Ya? Si yo llego a eso, Ya. yo directamente puedo decir, eso va a implicar directamente que m es igual a n, que los exponentes son iguales. Si yo tengo en ambos lados de la igualdad la misma base, pero con distintos exponentes, yo diré que los exponentes son iguales. O sea, me refiero a distintas letras que tú no sabes si es que son iguales o no, tú determinas que son iguales porque tienen la misma base. ¿Ok? Porque es una igualdad. ¿Ok? Ok. Pero si yo tengo, en caso análogo, si yo tengo a elevado a m, yo tengo b elevado a m, quiere decir que en ambos lados de la igualdad yo tengo el mismo exponente, pero distinta base, yo digo que las bases también son iguales.
¿Ok? Ok. Algo te iba a decir y se me olvidó. No entiendo eso que dice aquí. A elevado a n igual. Con n impar. Ah, lo que pasa, la otra cosa, es que si tú, por ejemplo, tú tienes que este exponente es un número par, la implicancia solo va para este lado. Pero si tú, por ejemplo, dices que estas dos cosas son iguales, no siempre va a significar que estas cosas también sean iguales. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo... a ver, un ejemplo de eso, de mi par. Por ejemplo, ya. Por ejemplo, yo tengo 9. Por ejemplo, tengo 3. Ya tengo 9. 9 igual 9. ¿Ok? Ok. ¿Qué pasa con esto? Yo puedo decir que esto es 3 elevado al cuadrado y que también eso es igual a menos 3 elevado al cuadrado. Porque menos 3 por menos 3 también da 9. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy diciendo que las bases, en este caso las bases no pueden ser iguales, por lo tanto yo no puedo decir que estas dos cosas son, los exponentes como son iguales, ¿cachai? Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Siempre tienes que comprobar numéricamente que las dos cosas sean correctas. Ya. Ahora nos vamos a la siguiente parte, que dice ecuación exponencial. Ya, una ecuación exponencial es aquella que tiene la incógnita o las incógnitas en el exponente de una o más potencias. Para resolver la ecuación exponencial, bla, 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 bla. Si yo tengo, por ejemplo, a elevado a n más 1, eso es igual a elevado a 3, ¿cómo yo voy a resolver esta ecuación? ¿Cómo yo voy a poder despejar n? Como dijimos, las bases son iguales, por lo tanto yo puedo decir que los exponentes son iguales. Por lo tanto voy a trabajar con los puros exponentes y generar esa igualdad. Diremos n más 1 igual a 3. El 1 lo paso restando, n igual a 3 menos 1, n es igual a 2. Gasté todos los plumos en la ayudantía anterior. Ya, ¿se entendió esta parte? ¿Cómo resolver las ecuaciones? Se trata como de eso, de cuando yo tengo la incógnita en el exponente, es como tratar de igualar las bases y sacar el exponente de ahí. Si no puedes hacer eso, se ocupa otra cosa que es el logaritmo, que lo vamos a ver en un rato más, o si Dios quiere en la próxima clase. ¿Ok? Ok. Eh, ahí hay unas consideraciones que las vamos a responder al tiro, todas con verdadero y falso, porque ahí hay unas propiedades que son bien importantes. Vamos con la primera, dice, conteste verdadero o falso si las siguientes afirmaciones. Si x cuadrado es igual a y cuadrado, entonces x es igual a y. ¿Eso es verdadero o falso? Espera, ¿en cuál está ahí? Porque hay dos de verdadero y falso, creo. En el primer ejercicio de verdadero y falso. Ah, no, el Ya. primero es otro. Ya lo encontré. Ya. Em, Dice, si x cuadrado es igual a y cuadrado, entonces x es igual a y. ¿Eso es verdadero o es falso? em, ¿Verdadero? Eso es falso. Por la cosa Ah, de si es que el exponente es par o impar. En este caso, como es un exponente par, si es que x es igual a y, va a implicar que sí o sí x cuadrado sea igual a y cuadrado. Pero no en el orden que te lo están planteando aquí. Mira el orden de las implicancias en la propiedad en el 1.7. Como es un exponente sí. par, no puedes decir que si es que a elevado a n igual a b elevado a n, implica que a sea igual a b. Eso no siempre pasa. Por eso no es una doble implicancia para ambos lados. Por lo tanto, es falsa. En cambio, en el b, sí puedes decir que es verdadero, porque es un exponente impar. Mm,
lo mismo pasa con el ejercicio C. Si te dicen que x a la 3 es igual a 3 a la 3, entonces x es igual a 3, sí lo es, porque es un exponente impar, la implicancia va para ambos lados. ¿Pero qué hubiese pasado si yo te digo x al cuadrado igual a 3 al cuadrado? Implica que 3 igual a x, esta cosa es verdad o no. En este caso no puede ser verdad, porque yo tengo otro número que también satisface la igualdad. Por ejemplo, menos 3. También me sirve menos 3, porque menos 3 por menos 3 te da 9, igual que 3 por 3. Por eso hay que tener cuidado, por eso la implicancia va de un lado nomás para el otro en el caso de los pares, porque pasa esta cosa. Lo Vale. vamos a ver después, te va a quedar mucho más claro cuando veamos las ecuaciones cuadráticas. Ya, x elevado a 0 es igual a 1. Esa no siempre, ¿Eso es esa verdadero? no siempre puede ser verdadera, porque te tienen que definir que si tú tienes x a la 0 igual a 1, te tienen que definir que este x sea distinto de 0, sí o sí. Y eso, entonces, en ese caso te están diciendo que x es igual a 0. Y eso, y tener un número 0 elevado a 0, eso es una inconsistencia, eso es, con eso explota el mundo. Esto no existe. Ah, ya. Acuérdate que si tú tienes 0 elevado a 0, eso no puede pasar. Es como 1 partido en 0. Eso tampoco. ¿Cachai? Por eso si es que te dicen que esto, para que pueda pasar esto, sí o sí x tiene que ser distinto de 0. Sí o sí. Y bueno, si es que ya es distinto a 0, cualquier número que tú ingreses acá te va a dar el 1. Siempre. Entonces la E te están diciendo x elevado a 0 es igual a 1 para todo x perteneciente a los reales, también es falso, porque dentro de los reales estás considerando el 0 y el 0 no puede pertenecer ahí. En el F te dice, si x es igual a y, entonces x a la n igual a y a la n con x, ya bueno, eso sí es verdadera, debería. Si esa es verdadera, porque si tú te vas a la parte 1.7 donde están las reglas, ambas implicancias van para la derecha. Solo una va para la izquierda, pero te están preguntando por la implicancia que va hacia la derecha. ¿Cachai? Por lo tanto, sí puedes decir que es verdadera. Pero ahora, si x es distinto de 0, y es distinto de 0 y n pertenece a los naturales, entonces x elevado a 2n más 1 igual a y igual a 2n más 1 quiere decir x a la 2n más 1 igual a y a 2n más 1. Puede pasar esta cosa acá, siempre. Sí. Eh, Estoy pensando y no sé por qué es falsa. Si x es distinto a 0, y es distinto a 0 y n pertenece a los naturales, entonces pasa eso. Ya, eso es falso. Porque, ah, pero es que si por ejemplo es 1, no sé por qué eso es falso. Porque puede ser verdadero y puede ser falso. Está como mal hecha la pregunta. Lo que te están diciendo es esto de acá. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tomo que x es igual a y e igual a 1? Por ningún momento te dicen que estas dos cosas son distintas. Y también tomo que n es igual a 0, o ya, n igual a 1, voy a tener lo siguiente. 1 elevado a 2 por 1 más 1 igual a 1 elevado a 2 por 1 más 1. Es exactamente lo mismo. 1 igual a 1. Por lo tanto, no sé por qué es falso. No te están poniendo las condiciones necesarias para decidir si es que es falso o no. Si te hubiesen dicho que X y Y, no sé, son negativos, quizás pudo haber sido. Ya. Entonces, eso sería cómo trabajar los exponentes, ecuaciones exponenciales, qué sé yo, a muy grandes rasgos. Ahí ya es cosa tuya empezar a practicar. Ahora nos vamos a la parte de funciones, porque hemos estado viendo ecuaciones y a partir de las ecuaciones se sacan las funciones.
nosotros en la clase pasada ya estuvimos viendo todo el rato funciones lineales, puras funciones que son líneas rectas para arriba, para abajo, así, rectas, qué sé yo. Obviamente la vertical no existe. Vimos todo el rato ese tipo de curvas, o sea, de rectas. También se le llaman curvas porque es para el gráfico. Si dicen que la curva es recta, está correcto, aunque suene raro. Pero vimos todo el rato líneas rectas. Ahora vamos a ver otra cosa, que es la función exponencial. Lo vamos a escribir al tiro. Aquí ya, no, aquí ya la cosa se pone un poquito más densa. Si nosotros decíamos que la función lineal era algo, por ejemplo, una pendiente multiplicada por x más el corte del eje y, la función exponencial va a estar dado por un número cualquiera elevado a x más un corte en el eje y. La incógnita en este caso, los números que tú puedes agregar van a estar arriba. Por lo tanto, esa cosa ya no es lineal, sino que va a empezar a cambiar de otra forma. Entonces aquí hay ciertas cosas que debemos considerar. Que por ejemplo, a y x no pueden ser ambos iguales a 0. Jamás. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el dominio. El dominio nosotros podemos decir, el dominio podemos decir que son, dice ahí que son todos los reales. Yo puedo meterle 0 acá y el recorrido va a depender del número que yo tenga acá. Ahí me dice que el recorrido siempre va a ser los reales positivos. Pero por ejemplo, si yo tengo un negativo acá, te va a cambiar los negativos. Va a depender mucho de cómo pongas la función. Entonces, si tú estás medio complicado con el recorrido y el dominio, podés empezar a tirar un par de números, graficarlos y ver cómo se comporta. ¡Se salió! ¿Dónde te Sorry, quedaste? se me había quedado pegado. ¿Qué? ¿Te quedaste? En función exponencial. No, sí, pues eso es lo que estamos viendo, pero ¿en qué parte? ¿En el dominio, el recorrido, el tipo de función? ¿En qué parte? Justo se paró ahí, cuando estaba ahí Ya, borrando. ya vamos otra vez con la función exponencial. La función exponencial es otro tipo de función. Nosotros en las clases pasadas habíamos visto puras ecuaciones lineales, puras rectas, puras líneas rectas, para abajo, para arriba, horizontales. La vertical obviamente no existe. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener otro tipo de funciones que va a depender de dónde tiene la x o qué cosas tiene la x. En este caso, la x está en un exponente. Esta sería más función exponencial. Es porque está la x en un exponente. No confundir con ecuaciones cuadráticas, por ejemplo. Que es cuando tú tienes, por ejemplo, x al cuadrado o, por ejemplo, la función cúbica, que tú tenías un x al cubo. La exponencial es cuando tú tienes elevado a x. Ah, ya. Entonces vamos a ver ciertas consideraciones. Pues vamos a ver que el dominio de esto son los reales, cualquier real, pero en cambio el recorrido son los reales positivos. Basta con que tú, por ejemplo, va a ser los reales positivos eh, si es que el número que está afuera es positivo y el número A también es positivo. Y bueno, también va a depender de dónde está desplazado.
Entonces ahí hay un montón de información que uno tiene que empezar a considerar y empezar a trabajar. Por ejemplo, ahí, el primer gráfico que aparece ahí es si es que A es mayor que cero. Pero en cambio, si es que A es mayor que cero, pero es menor que uno, o sea, el anterior era mayor que uno, pero si, por ejemplo, es 0,5, 0,1, 0,9, por ejemplo, va a tener otra dirección la función exponencial. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, la función exponencial va a ser como así, si es que A es mayor que cero, pero menor que uno. La función exponencial va a ser así, si es que A es mayor que uno. Caso análogo, va a ser así, para abajo. Bueno, no sé cómo sería así, no sé si era como al revés. Bueno, no, ahí debería empezar como a practicar un poco, porque tampoco me las sé bien estas cosas, no es como llegar y sacarlas. Pero, por ejemplo, tú podías empezar a meter estos gráficos ¿cómo se llama? A GeoGebra, puedes ponerlos en Symbolab y ver qué cosas te empiezan a resultar, qué tipos de gráficos. Pero la gracia es que la exponencial es como algo así, ¿cachai? Como que va todo el rato pegado al eje X y de la nada se dispara. O viene cayendo así muy rápido y después se mantiene en el infinito pegado al eje X, cada vez acercándose mucho más. Y eso es, po. Eh, la función exponencial se dice que es biyectiva, quiere decir que es inyectiva y es sobreyectiva. Quiere decir que es 1 es a 1 y, bueno, eso. ¿Qué más me están diciendo? Si es que A es mayor que 1, entonces A a la X es creciente, que sería el grafiquito que aparece aquí. Si es que A está entre 0 y 1, es para el otro lado. Eso sería con la función exponencial. No me quiero detener mucho en este tipo de funciones porque no te lo van a preguntar. Te lo van a preguntar, no sé, por ejemplo, diga qué tipo de función es esta o resuelva una ecuación, qué sé yo. Es bueno que lo entiendas, entonces te lo dejo de tarea. Eh, En Symbolab o en GeoGebra pongan la función y empecé a jugar con los parámetros. Por ejemplo, ¿cómo sería la curva si es que A es negativo? Por ejemplo, ponéis -3 a la X. ¿Qué pasa si es positivo? Le pones 3 a la X. ¿Qué pasa si es negativo entre 0 y 1? Por ejemplo, menos 0,5 y ves cómo te va quedando. ¿Ok? Ok. Ya. La función raíz. Yo no sé por qué te explica la función raíz antes que la cuadrática, pero ¿qué se le hace? La función raíz, así como la otra función, es otro tipo de función. Bueno, no te lo están explicando la función, vamos a ver las raíces primero, me confundí, perdón. Ya, las raíces. Definición. Si n es un número entero par positivo y a es un real no negativo, entonces la raíz enésima de a es el único real b no tiene negativo tal que pase esa cosa que aparece aquí. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo la raíz cuadrada enésima de un número a, y eso me da, por ejemplo, b, significa que si yo b lo elevo n veces, yo voy a obtener a. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 81, la raíz cuadrada de 81, es igual a 9. Porque si yo 9 lo elevo al cuadrado, me da 81. ¿Ok? Ok. Eso significa las potencias. Hay ciertas cosas que nosotros debemos considerar. Hay raíces, o sea, potencias, hay raíces que no existen. Acuérdate que las potencias, o sea, las raíces es una potencia como inversa. Es como, por ejemplo, yo tener a elevado a 1 partido en n. Eso es exactamente lo mismo que tengo acá. Exactamente lo mismo. Es como una raíz inversa. Es otro tipo, es cuando tú en el exponente no tienes números enteros, sino que tienes eh, cosas no enteras. Entonces, eh, eso sería con la raíz. Entonces hay ciertas consideraciones que tú debes cachar. La gracia es que siempre se cumpla esta relación a partir de la raíz. Porque si no pasa esto, significa que la raíz es equivocada. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo la raíz cuadrada de menos 81? ¿Qué pasa con eso? Tengo que buscar un número que multiplicado por sí mismo dos veces me dé menos 81. El problema
si tú multiplicas dos cosas del mismo signo, siempre te va a dar algo positivo, pero en este caso tú quieres que te dé menos 81, lo cual no existe. ¿Cachai? Entonces, pues, entonces ahí está la restricción de que en raíces cuadradas solo puedes considerar números positivos después del cero. El cero también lo puedes considerar, pero no puedes considerar, por ejemplo, dentro de la raíz un -1, un -2, un -81, porque no existe. No existe, no es que explote, es que no existe. ¿Cachai? Ah, ya. Sí. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo... Aquí te voy a marear. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo la raíz cúbica de -8? Eso sí existe, porque se supone que la relación es que yo encuentro un número b elevado a 3 tal que me dé -8. ¿Qué pasa con el -8? Es exactamente lo mismo que multiplicar -2 tres veces. -2 por -2 te da 4. Pero si lo multiplicas por -2, aquí, -2 por -2 por -2, esta cosa de aquí es 4 positivo por -2, positivo por negativo, te da negativo, -8. Por lo tanto, en ese caso, la raíz cúbica debiese ser -8. Si lo quieres realizar como una ecuación normal, puedes hacer lo siguiente. Es igual a... bueno, es que en realidad vaya a terminar haciendo lo mismo. Vaya a encontrar este número que, por ejemplo, 2 por 2 por 2 te da 8 y en negativo, menos por menos más. Por menos te da menos, por lo tanto diría -2 elevado a 3. Elimina el exponente y dicen que b es igual a -2. ¿Se entendió? Por eso no es que todas las raíces no puedan ser negativas. Por ejemplo, en este caso sí tienes una raíz negativa. El problema viene cuando tienes que comprobar si es que se cumple esta relación. Por eso hay veces que, por ejemplo, cuando tú tienes raíces pares, ahí tú no puedes considerar cosas negativas. Si tú tienes que n es par, ahí tú ya no puedes meterle cosas negativas, porque, por ejemplo, la raíz cuarta de 16, que eso es 2 por 2 por 2 por 2, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo te pregunto la raíz cuarta de -16? Lo más lógico sería pensar que es un 2. El problema es que tiene que ser negativo. ¿Cómo multiplicas el mismo número 4 veces para que te dé negativo? Siempre cuando tú multiplicas cosas en una cantidad par, siempre va a ser positiva, mientras que sea el mismo número. Por lo tanto, números pares nunca pueden ser negativos. ¿Se entendió? Vale. Raíces pares, a eso se refiere. Y bueno, lo de la raíz, pues si habíamos dicho que A es igual a 1 partido en n, es lo mismo que poner la raíz enésima de A. ¿Pero qué pasa con el número de acá arriba? ¿Qué pasa si yo a este número le llamo C? En vez de un 1, le digo que es C, cualquier otro número. ¿Este C dónde va? Va acá. Y también da lo mismo si lo pones dentro de la raíz o lo pones afuera. Eso da lo mismo. Porque tú lo puedes considerar como una potencia en la que tú tengas A elevado a 1 partido en n y eso elevado a C, de tal manera que el C puede estar acá adentro o puede estar acá afuera, como es en este caso. ¿Se entiende? ¿Aló? Sí. Ya. Esa es la definición correcta de una raíz. Es cuando el exponente es no entero. Cuando tú tienes algo dividiendo el exponente, ¿cachai? Ese dividiendo el exponente te da la raíz. Y el que está arriba en el numerador es el exponente. Vale. Algunas propiedades. Propiedades de multiplicación, propiedades de división. Las raíces dan miedo, pero en realidad son bien sencillas. Si yo tengo n a por n, si yo tengo raíz enésima de a multiplicado por la raíz enésima de b, es lo mismo que poner la raíz enésima de a por b. Lo mismo pasa con la división. Si tú lo tienes dividido,
Así, por ejemplo, pasa exactamente lo mismo. A dividido en B, todo eso a la raíz enésima. Con las multiplicaciones y las divisiones se comporta de igual manera. Con las sumas, no sé si ya ve algo con las sumas acá. No. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo sumado ciertas cosas? Si yo, por ejemplo, tengo sumada la raíz de 2 más 3 veces la raíz de 2. Ojo que ese 3 es un ponderador, no es la raíz, esta es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada no se escribe el número 2 aquí. Tú puedes escribirlo, pero no se escribe. ¿Qué pasa si yo tengo una veces la raíz cuadrada de 2 más 3 veces la raíz cuadrada de 2? Será 4 veces la raíz cuadrada de 2. 1 más 3, 4. Pero si yo tengo, por ejemplo, ahora, raíz de 2 más 3 veces raíz de 3, se queda igual, porque no puedo juntar la raíz de 2 con la raíz de 3 de ninguna forma. Es como tratar de sumar A con B. Te queda expresado como A más B. ¿Ok? Se comportan de distinta manera. Y bueno, ahí aparece algo que se llama potencia de una raíz, que yo, por ejemplo, tengo raíz enésima de A elevado a M. Es lo mismo que te había dicho, este M puede estar afuera, puede estar adentro, da lo mismo. Y se puede cancelar con este acá porque recordemos que es A elevado a M partido en N. Por lo tanto, si es que M es distinto de N, o sea, si es múltiplo de N, por ejemplo, decir 2 raíz de A elevado a 8, por ejemplo, es lo mismo que decir A elevado a 8 dividido en 2. Por lo tanto, 8 dividido en 2 es 4, por lo tanto es A elevado a 4. Y se te va la raíz. Tú lo puedes simplificar. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo raíz de una raíz? Es exactamente igual que una potencia de una potencia. Si yo tengo la raíz enésima de la raíz m-ésima de A, es lo mismo que la raíz n por m-ésima de A. Se multiplican, porque es exactamente lo mismo decir que A elevado a 1 partido en m, eso elevado a 1 partido en n, recordemos que la potencia y una potencia se multiplican, cuando yo tengo A elevado a 1 partido en m por n. Es exactamente lo mismo que está acá. ¿Se entendió ahí? Ya. Propiedades de raíces. Amplificación y simplificación del orden de una raíz. Bueno, ya te lo expliqué te lo acabo de explicar con este ejemplo de acá. Producto de raíces de distinto índice. Ok, esa no la hemos visto. Producto de raíces de distintos índices. Si yo tengo A, raíz enésima de A, multiplicado por la raíz m-ésima de B, ¿qué es lo que yo voy a hacer para poder multiplicarla? Hay una regla que es exactamente hacer lo mismo que m por n ésima de A elevado a m, no conocía esta propiedad, por la misma raíz de b a la n. Es como que se intercambian los exponentes. Tú multiplicas estas dos raíces, el m por el n, y al a lo elevas a la raíz que tiene el otro número, y al b le elevas la raíz que tiene el otro número, quedándote exactamente de esta misma forma, y como ya tienes la misma raíz, el mismo orden de la raíz, lo puedes juntar dentro de una sola. Raíz mn ésima de a a la m por b a la n. ¿Ya?
¿Dónde te Aló, quedaste? en el principio, cuando recién empezaste a explicar Pero cuando recién empecé a explicar qué cosa. lo de arriba, lo de... ¿Esto? Sí, Ya. Es un método en el que uno puede multiplicar eh, raíces que son totalmente distintas. En este caso tengo una raíz enésima y tengo una raíz emésima. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para poder multiplicar estas dos raíces? Voy a generar esta raíz de acá, en la que el orden de la raíz va a ser m por n, ¿ok? Y dentro de la raíz yo voy a tener estos dos números, los que están dentro de la raíz, y cada uno va a estar elevado al número, o sea, al orden que tiene la otra raíz. A va a estar elevado a este m, y B va a estar elevado a este n. Es una formulita, ah, ya. que si lo queréis llevar a exponentes te va vaya a llegar exactamente lo mismo. Una manera de multiplicarla. ¿Y qué pasa? Factor de una raíz como factor subradical. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa cuando yo tengo... ¿Qué pasa si yo tengo b, la raíz enésima de a? ¿Qué pasa cuando yo tengo este caso? Un número multiplicando una raíz. Yo puedo tirar este número para adentro, haciendo que adentro, ese número que estoy ingresando, quede elevado a ese índice. ¿Por qué? ¿Por qué puedo hacer esto? Porque es lo mismo que yo tener a elevado a 1 partido en n, que es exactamente lo mismo que tengo acá, por b, ¿cierto? Eso es exactamente lo mismo que tengo aquí. Tengo la raíz, que está representada por esto, y el b multiplicado. Entonces, ¿cómo yo voy a meter de esto dentro de la raíz? Es elevarlo a n y dividirlo en n. Que es lo mismo que un 1, porque a la larga este yo lo puedo cancelar con este. Entonces aquí yo lo junto dentro de la misma raíz. A por b a la n, todo eso a la raíz enésima. ¿Se entiende? Aló, ¿Se no, entiende, se no? quedó pegado, ¿me lo podía explicar de nuevo, por favor? Ya. Es que se Si me yo quedó tengo esta pegado, ¿me situación en lo la que yo podía tengo, explicar de nuevo, por favor? sí, si yo tengo b por una raíz, yo puedo ingresar este b dentro de la raíz. ¿Y cómo lo hago? Voy a meter este b dentro de la raíz y le voy a elevar el índice que tiene esta raíz, que en este caso es n, por lo tanto b lo voy a elevar a n. ¿Y por qué pasa eso? Tengo a elevado a 1 partido en n, que es exactamente la raíz que yo tengo acá, ¿cierto? Y va multiplicado con un b, ¿cierto? El b, el mismo b. Entonces, ¿cómo yo lo voy a poner dentro de la raíz? Tengo que hacer que esté elevado a un 1 también, pero representado por n. ¿Cómo hago eso? N dividido en n. Entonces, si yo quiero juntar todo dentro de una misma raíz, se supone que las raíces es algo dividido en otra cosa. Por lo tanto, voy a sacar ese algo que sería 1 dividido en n y le dejo el b elevado a n. Por eso me queda de esa forma. Recuerda que esto representa la raíz y esto representa lo que tengo adentro. ¿Se entiende Ya. eso? ¿Aló? Aló, ¿Se entendió? sí. O sea, es que Ya. más o menos que puta el internet está como el hoyo, se ve como pixeleado. Eh, voy a acercar esto. No, si no es problema de enfoque, es por el internet. Ya, ahí sí. Bueno, yo tengo esta situación inicial, en la que yo tengo un número, un escalar, por ejemplo, un número 3 multiplicado por una raíz. Son cosas totalmente distintas, como tener, por ejemplo, 2 por la raíz cuadrada de 3, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, existe una manera en la que yo puedo meter este número dentro de la raíz. ¿Cachai? Que es una cosa súper útil para empezar a eliminar raíces. ¿Cómo lo hago? Yo puedo
meter este b, como aparece acá, dentro de la raíz, mantengo el orden de la raíz y el b lo elevo al n, al mismo n. ¿Por qué pasa esto? Porque el b no está dentro de la raíz. Entonces, ¿cómo yo hago cosas que salgan de la raíz? Haciendo que se cancele el exponente, ¿cierto? Recuerda que habíamos dicho que, por ejemplo, si yo tengo 2 raíz de a al cuadrado, exactamente lo mismo que decir que a elevado a 2 partido en 2, lo cual es a elevado a 1. Por lo tanto, te queda igual a a. Saqué la raíz, la eliminé. Por lo tanto, yo estoy eliminando prácticamente la raíz que viene asociada al b. ¿Cachai? Entonces, yo estoy haciendo exactamente eso mismo de ahí arriba. B elevado a n dividido en n, ¿ok? Y para poder juntarlo dentro de la raíz, ambas cosas yo les tengo que sacar este denominador como un exponente, que es esto de acá. Y el b me queda elevado a n, que es exactamente la misma expresión que está acá. O bien no te aprendáis esto y aprendes de la fórmula. Ya. ¿Se entendió? Sí. Vamos a hacer un ejemplo, porque esto igual es complicado. Si yo tengo 2 raíz cuadrada de 3, ¿cómo yo meto este 2 allá adentro? Si es una raíz cuadrada, este 2 yo lo voy a meter elevado al cuadrado. Por lo tanto, me va a quedar la raíz cuadrada de 3 por 2 al cuadrado. ¿Cierto? Lo cual es 3 por 4, lo cual es 12. ¿Se entendió? Este mismo método te sirve para simplificar las raíces. Si yo tengo directamente la raíz de 12, yo puedo decir que es lo mismo que 3 por 4, ¿cierto? Yo puedo decir que es lo mismo que raíz de 3 por 2 al cuadrado. Yo puedo cancelar este 2 con su exponente, o bien, bueno, de una manera más directa, yo tengo 2 al cuadrado, ¿ok? Tengo 3 por 2 al cuadrado, ¿ok? Recordemos que multiplicaciones de raíces es lo mismo que raíces separadas, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, raíz de 3 por raíz de 2 al cuadrado. Yo voy a eliminar este 2 con su exponente, porque 2 elevado a 2 dividido en 2 es 2 elevado a 1. Por lo tanto, te va a quedar 2 por la raíz de 3. ¿Se entiende? Sí. Ya. Esto es como lo más complicado que vaya a trabajar de raíces, como empezar a sacar cosas, meter cosas, qué sé yo. De esa misma forma te sirve para empezar a simplificar raíces. Vamos a hacer el ejercicio 5, que se ve bien bueno. Dice 5 por raíz cúbica de 54 y a la 3 menos 2y raíz cúbica de 250 más 7 raíz cúbica de 16 y al cubo. De partida, tenía algo que multiplicaba por sí mismo 3 veces t de 54. Por ejemplo, a ver, 8 por 8, 7 por 7, no existe. Si ya no son números enteros, no existe esa raíz. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer? De partida nos podemos dar cuenta que el y está elevado a 3. Por lo tanto, yo ese y lo puedo sacar de la forma que lo hicimos en el ejercicio anterior. Me queda y elevado a 3 dividido en 3 y lo saco de acá. Por lo tanto, me va a quedar 5y raíz cúbica de 54 menos 2y raíz de 250 más 7, y voy a hacer exactamente lo mismo que con este y. 7y raíz cúbica de 16. ¿Qué tengo que hacer en realidad en el ejercicio al simplificar? No, son solo ejercicios, a ver qué llevo. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a empezar a hacer ahora? Empezar a desarmar las cosas que yo puedo sacar de acá. Empezar a ver factores
dentro de estos tres números, tales que tengan una raíz cúbica y los pueda sacar igual que lo hice con el y. Por ejemplo, 54, ¿por qué números los puedo multiplicar? Por ejemplo, 54 es 27 más 27. No, 8, 5, 9, por ejemplo, es 8. Por ejemplo, 8 por 6 te da 50 y... No, 8, 6, bueno, 2, 40. 64. No, 56. ¿Qué número de multiplicado te da 54? Ya, por ejemplo, 54 dividido en 2 te da 27, ¿sí? Y 27 dividido en 3 te da 9. Ya, por lo tanto yo puedo decir que es, que es 27 por 2. Ya, ahí estamos. Entonces yo puedo desarmar este 54 como un 27 por 2. ¿Por qué? ¿Por qué me conviene hacer eso? Porque ya de partida al 2 yo no le puedo sacar su raíz cúbica, no existe. Pero al 27 sí. ¿Por qué? 3 por 3 te da 9. Por 3 te da 27. Por lo tanto, el 27 sí te sirve. 5y a la 3, raíz de 27 por 2. Vamos a seguir con el siguiente. Menos 2y a la 3, raíz cúbica de otra cosa. 250, por ejemplo, 10 por 10. 150, a ver, por ejemplo, 150 es lo mismo que 25 por 10. No, ahí no está. Bueno. A ver. Entonces ahí tú, para poder ver cuáles son los números, empiezas a dividirlos por cosas y ver qué encuentras. Por ejemplo, esto yo lo puedo dividir en 50. O no, a ver, otro número. 10 por 10, 10 por 10, 100. No. 5 por 5, 25. Por 5, 125. Ya. Ahí está. Es lo mismo que decir 125 por 2. ¿Cierto? 125 por 2 te da 150. ¿Y qué pasa con el número 125? Es la raíz cúbica de 5. 5 por 5 te da 25 por 5, 125. Por lo tanto, yo diré 125 por 5 más 7y raíz cúbica de 16. Con el 16 es más sencillo porque es 8 por 2. Porque 2 por 2, 2 por 2 te da 4. Por 2 te da 8. Y 8 por 2 te da 16. Entonces ahora yo voy a proceder a sacar todos esos números que yo encontré. Sacarlos de la 25 por 125 por 2, no por 5. Voy a sacar esos números de la raíz. Como este es 3 elevado a 3, sale como un 3. Por lo tanto, 5 por 3, y al cubo, raíz de 2. Raíz cúbica de 2, menos 2 por 5, porque la raíz cúbica de 125 es 5, y al cubo, raíz de 2, más 7 por 2 y el i no iba al cubo, no va al cubo, y este i tampoco de aquí va al cubo, es la raíz cúbica, ahí sí. 7 por 2, porque la raíz cúbica de 8 es 2, 7 por 2y, raíz cúbica de 2. Entonces ahora ya puedo empezar a juntar cosas y factorizar por esa raíz de 2. Lo voy a dejar mejor expreso. 5 por 3, 15, y, raíz cúbica de 2, menos 10, y al cubo, raíz cúbica de 2. Ah, ningún y está elevado a 3. Todos salieron con y normales. Estoy puro tonteando entonces. Mejor aún. Ya. 10y por la raíz cúbica de 2 más 14y por la raíz cúbica de 2. Entonces ya ahora es cuento corto, empezar a sumar. 15y menos 10y, 5y, 5y más 14y, 19y, raíz cúbica de 2.
¿Está bien? Capaz que me haya equivocado, pero no importa, porque se entiende la idea. Soy un crack. Está correcto. Se entendió el ejercicio, ¿cierto? Después podéis volver a revisar el video y agarrar el resultado, si es que no te queda claro. Pero este ejercicio yo lo encuentro muy bueno. Está buenísimo como para entender el tema de las raíces y empezar a juntar, sumar, qué sé yo. Nos queda 8 minutos. Vamos a ver el último tema con las raíces, que es la... Sí, vamos, mira, quedamos justitos, porque después empezamos a ver la función raíz. Vamos a ver el último concepto, que es la racionalización. ¿Puedo borrar? La racionalización. ¿Qué es la racionalización? Es una cosa que no sirve para nada. A ti no te va a servir. Pues encima es complicado, que es lo peor. ¿Pero qué es la racionalización? Es un proceso en el que la gracia es que si, por ejemplo, tú tienes algo, cualquier cosa que en el denominador tienes una raíz, es un proceso para eliminar esta raíz de acá abajo. No, esta cosa sirve para trabajar el cálculo y los límites, pero a ti no te va a servir mucho. Te van a decir racionalice. Así que apréndetelo igual. Entonces, tú tienes tres casos en los que, tres tipos de racionalización. Tú tienes tres casos para racionalizar, solo tres según lo que dice acá. Mejor, te lo tiene por caso. Primer caso es A, un papinco. Es A dividido en B raíz de C. ¿Qué es lo que vaya a hacer acá para poder hacer la racionalización? Para eliminar esta raíz de C y sigas teniendo el mismo número, porque a la larga esos son los procesos. Uno mantiene la cosa y lo expresa de distinta forma. Lo que vamos a hacer es multiplicar arriba y abajo por C. A dividido en B, raíz de C, por raíz de C, dividido en raíz de C. ¿Por qué yo puedo hacer eso? A la larga aquí yo estoy multiplicando por un número 1. ¿Por qué? Raíz de C dividido en raíz de C es 1. Y 1 multiplicado por eso es esto de acá. ¿Cierto? Por lo tanto yo puedo hacer eso, pero no lo voy a cancelar, sino que lo voy a trabajar. Entonces yo voy a decir A raíz de C dividido en B por raíz de C por raíz de C. Raíz de C por raíz de C es dos raíces cuadradas multiplicadas entre sí, se te va a eliminar eso, porque si tú tienes C elevado a un medio, por C elevado a un medio, es C elevado a un medio más un medio. Y eso es igual a 0,5 más 0,5 te da 1. Por lo tanto, C igual a 1. Por eso se me van a cancelar. A la gracia yo multiplico por la raíz que me complementa esto de acá. Por ejemplo, si hubiese sido una raíz cúbica, por ejemplo, yo hubiese puesto algo dividido en 3, pero para que al sumarse te sume 1. Por lo tanto, yo hubiese puesto 2. 3, porque 1/3 más 2/3 te da 3/3, lo cual es 1. Entonces, esto me va a quedar A raíz de C partido en B por C. Y ahí está racionalizado. Acuérdate que siempre que es como por su complemento, por el que lo complementa y hace que se elimine la raíz. El segundo caso que yo tengo es cuando en el denominador yo tengo una suma. ¿Qué pasa cuando yo tengo una suma? ¿Qué pasa si yo tengo A dividido en B? Lo tiene como P. P raíz de B más o menos, da lo mismo, Q raíz de C. Ambas raíces cuadradas. ¿Cómo yo voy a racionalizar? Voy a hacer uso de la suma por su diferencia. Acuérdate que la suma por su diferencia te hacía que ambos términos estuvieran al cuadrado y con un signo cambiado. Vamos a hacer exactamente eso. Porque si A más B por A menos B era igual a A cuadrado menos B cuadrado, vamos a hacer eso que me queda al cuadrado para poder eliminar estas raíces.
¿Ok? Entonces, ¿por qué cosa yo voy a multiplicar esa tontera de ahí? Yo lo voy a multiplicar por todo lo que está abajo, lo voy a multiplicar por P raíz de B. Supone que tienen que ser iguales, pero con el signo al revés. Menos más Q raíz de C dividido en P raíz de B menos más Q raíz de C. ¿Por qué el menos y el más está invertido? Porque si tú tienes P raíz de B más Q raíz de C, lo voy a tener que multiplicar por una relación de diferencia. En cambio, si es que aquí ya está con un negativo, voy a tener que multiplicarlo por esta cosa que está sumado. ¿Ok? Entonces ahí voy a hacer la suma de diferencia y te va a quedar A por P raíz de B más menos más, perdón. Q raíz de C dividido en ya. Dividido en el primer término al cuadrado menos o más, dependiendo del caso, el segundo término al cuadrado. P al cuadrado por B menos más, no lo pone al revés. Bueno, siempre es menos. Menos Q cuadrado por C. Esa va a ser la expresión. ¿Y por qué voy con un menos? Porque siempre la suma por diferencia te entrega una diferencia. Y ese sería el resultado. Y fracciones de la siguiente forma, bueno, A dividido en N raíz de B a la N. ¿Cómo yo voy a racionalizar esta cosa? Voy a agarrar esta raíz, voy a multiplicar arriba y abajo por el mismo índice, pero voy a hacer esa cosa que te había dicho que lo complementa. Por B, raíz enésima, pero el B va a estar elevado a N menos M, que es el valor que le falta para poder sumarse entre sí y que te dé un 1. Lo mismo acá abajo. Este caso se puede aplicar para también el caso 2, porque si yo, por ejemplo, hubiese tenido puras raíces cúbicas, las raíces que estaban acá debieron haber estado elevadas, por ejemplo, a 2, por ejemplo, para que sea, por ejemplo, b elevado a 2 tercios, y así se complementan. Sí, hubiese sido así. ¿Y esto cómo sería finalmente? A n raíz de b a la n menos m dividido en b. Podía aprenderte directamente la fórmula si quieres, no va a haber ningún problema. La próxima semana vamos a hacer un ejercicio de racionalización, ahora ya no alcanzo. ¿Ya? Ya. Ya, hasta aquí dejamos la clase hoy día. Te la voy a intentar subir hoy día, si es que no hoy día es mañana. Ya, oye, Dime. es que no te tinca que las clases sean presenciales cuando desconfinan Huechuraba, porque siempre tenemos problemas con el internet. O sea, si es que te acomoda. Pero si esa siempre fue la idea, pues si cuando volvamos de cuarentena, cuando salga la cuarentena, íbamos a tener clases presenciales. Pues, pero el lunes desconfinan Huechuraba. No sé si esta semana, o sea, a partir de esta semana, yo creo que sí. Pero tú en tu casa tenés pizarra. Sí, tengo una chica. Con eso sirve. Ya, pues. Entonces yo cacho que sí, desde la próxima semana, yo creo que sí, podríamos partir con clases presenciales. Ya, Ahí coordinamos si es que yo voy o tú venís, da lo mismo. Yo ya, cacho que yo voy a terminar yendo. ya. Ya, pues. Estés bien. Bye bye.